Hace 20 años terminaba uno de los años más impresionantes en la historia del fútbol, con un sinfín de equipos sorpresas que se coronaron campeones. Tengo un video sobre el año 2004 y hoy, este 31 de diciembre de 2024, haremos un repaso de las sorpresas ocurridas a lo largo de este año que se termina. Así que comencemos. Recuerden que si quieren comprar camisetas de equipos de fútbol tanto de clubes como selecciones, pueden adquirirlas en camisetasfutbol.mx. Si las compran con mi código GUN, tendrán un 10% de descuento en sus compras. El año iniciaba y la primera sorpresa estaba en la competencia internacional de Asia, la Copa Asiática de 2023, pero jugada este año. La gran sorpresa, aparte de la debutante Tayikistán, fue la selección de Jordania, equipo que con anterioridad había jugado 4 torneos y su techo eran los cuartos de final. Pero acá, tras pasar como el mejor tercero, pasó de rondas como en octavos con remontada contra Irak, ante Tayikistán en cuartos y en semis ante la favorita Corea del Sur, para sentarse en la final del torneo por primera vez. Tengo un video de toda la campaña de Jordania, por si les interesa verlo, pero les comento que el juego decisivo ante la local, Qatar, lamentablemente concluyó de la peor manera. Su sueño acabó con el 1-3 y el primer título de su historia pues se esfumaba. Aunque es muy meritorio esto, y lo hecho por Jordan era un buen abrebocas del año. Anguila Islas Vírgenes Británicas. Nada vírgenes, como saben, al menos futbolísticamente hablando, claro. Son de los 2 peores equipos del planeta, su nivel es paupérrimo. No obstante, el mismo día, estas 2 selecciones que nunca habían pasado de ronda en la clasificación mundialista porque son pésimas y que ni siquiera habían logrado un triunfo en eliminatorias, lograron hacerlo. No el triunfo, sino pasar de ronda. Las Vírgenes Británicas jugaron el clásico virgen ante las Vírgenes estadounidenses. Tras 2 empates tanto en ida como en vuelta, el 26 de marzo por penales, la BVI, o sea la British Virgin Islands, pasaron de ronda por fin. Anguila por su lado se midió a Islas Turcas y Caicos. Para ellos estaba incluso más jodido el panorama porque no metían ni un mísero gol rumbo al mundial desde el año 2000. Pero tras empatar a 0 en la ida y a 1 en la vuelta por penales, Anguila siguió los pasos de las Vírgenes Británicas y avanzaron de ronda sin ni siquiera haber ganado un partido eliminatorio. Bayer Leverkusen es posiblemente el emblema de este 2024, el equipo más sorprendente del año y más considerando la pésima suerte que había tenido a lo largo de su historia. Un triplete de subcampeonatos en 2002, una liga perdida por diferencia de gol en la última fecha en el 2000, más de 30 años sin haber sido campeones de algo pese a rozar copas y caer de la manera más épica y estrepitosa. De todos estos casos he hecho video, por cierto. Las aspirinas desde hace un tiempo se volvieron también parte de mi corazón. Y desde el año pasado, que mañana será el antepasado, se empezaba a forjar la primera Bundesliga de su historia tras una hegemonía aparentemente eterna del Bayern. Y con todo esto, el 14 de abril, en una paliza de 5-0 ante Werder Bremen en casa, el Leverkusen era historia y por fin eran campeones de Alemania. Esta gesta se extendió tras salir invictos de liga y que luego alcanzaron una Pokal y una Supercopa. Consideren que antes de esto, Bayer Leverkusen solo tenía 2 títulos en toda su historia, en 120 años. Bueno, en 2024 consiguieron 3. Muchos estuvieron pendientes del Girona en la temporada actual, ya que el pequeño club catalán se ubicó constantemente en los primeros puestos de la Liga Española.
y compitiendo por el título de liga. A pesar de que no lo conquistó porque, bueno, seamos honestos, era complicado, su lucha lo llevó a una fecha en concreto, el 4 de mayo de 2024, cuando en casa ante el mismísimo FC Barcelona, con un 4-2, no solo acabó con las aspiraciones de los azulgranas de ganar la liga, sino que el Girona, por primera vez en toda la historia, clasificaba a un torneo internacional, y este era la Champions. De repente en redes sociales nos apareció una imagen de un equipo boliviano peculiar, cuyo escudo recordaba por lo que sea el yogo bonito, por ende causó gracia, pero resulta que San Antonio Bulo Bulo, el dueño de este curioso emblema, es un equipo que merece un puesto en este video. Siendo su debut en la primera división de Bolivia este mismísimo 2024, el equipo salió como una flecha en su primera temporada, y de manera insólita alcanzó la final del torneo Apertura. Allí se midió al Universitario de Vinto, donde ganó en la ida, y en la vuelta en casa el 5 de mayo, tras un empate a 1, se aseguró un puesto en la Copa Libertadores, el Campeonato Apertura y el pase a la final nacional, que posteriormente perdería, pero bueno, todo esto lo hizo en su primer año en la A. Capitanía con varios compañeros, Carlos Preciado junto a Thiago y Alaca, y es campeón ahora sí, absolutamente oficial, con la copa, el trofeo de la Copa Paceña en sus manos. Bolonia es uno de esos clubes que fueron grandes hace demasiadas décadas, que la mayoría de sus éxitos están a blanco y negro, y que no jugaba un torneo internacional desde el año 2000, cuando estuvieron en la Copa de la UEFA. Claro, sin contar la Intertoto del 2002, cuando salieron subcampeones. Son datos y hay que darlos. También ganaron la del 98, acá se le idolatra la Intergototo, así que mucho ojo con faltarle respeto. En la temporada actual tuvieron un gran progreso, y el 12 de mayo se concretó todo. Tras un triunfo ante Napoli el día 11, al siguiente esperaban una victoria del Atalanta a la Roma, cosa que ocurrió, y Bolonia aseguró el puesto a la Champions por primera vez desde la temporada 64-65, y también es su debut bajo el nombre actual, de Champions League. Aston Villa es un campeón de Champions, o mejor dicho, de Europa. La ganaron en 1982. Ese fue su debut. Jugaron la siguiente edición y no volverían en más de 40 años. A lo largo de los siguientes habían ido a la Europa League o a la Intertoto, que ganaron en 2001. Mucho respeto con ella, ojo. Y también a la Conference League. Pero fue en la temporada actual que el Villa hizo su mejor campaña en mucho tiempo, quedando cuartos. El 13 de mayo, tras un empate a 3 con Liverpool, quedaba a la espera de una victoria de Manchester City ante Tottenham el día siguiente, para asegurar el Villa el cupo a Champions, y efectivamente ocurrió. The reigning champions are the champions elect. Manchester City have kicked for home, and 4 in a row is close at hand. In their absence, right on their doorstep, Arsenal are rendered helpless. The Gunners have left only to hope against hope. En Francia, un equipo humilde con recorrido previo pero infructuoso en la Ligue 1 hizo una temporada de ensueño en la liga francesa. Me refiero al Stade Brestois, o conocido simplemente como Brest, el cual hizo la épica en la temporada 23-24, situándose en los puestos altos de la liga, a pesar de que en el pasado se solía quedar en las últimas posiciones. Y tras un triunfo de 5-4 ante Rennes el 28 de abril, aseguraba un puesto al menos en la Conference, el primer torneo europeo de toda su historia, pero amigos, ellos querían más. Y sí que seguirían con la lucha. En la última jornada, el 19 de mayo, derrotaron a Toulouse de visita por 3 goles. Y aunado a esto, ocurrió un empate del Lille, su perseguidor. De esa manera, Brest finalmente clasificaba a Champions League por primera vez. A diferencia de otros casos como Girona o Bolonia, a los que no les ha ido muy bien en la Champions actual, el Brest ha brillado, pese a ser debutantes. En sus 6 partidos de momento ha conseguido 4 triunfos, un empate ante el sorprendente Leverkusen y una caída ante el Barça. Y ya veremos qué pasará en enero, pero están a puertas de pasar a octavos de final. El 22 de mayo se jugó la final de la Europa League,
En un lado teníamos a de lejos el favorito, el imponente Bayer Leverkusen, que llevaba un total de 51 partidos seguidos sin conocer la derrota, y que había sido campeón de Bundesliga, como dije, de manera invicta, algo que nunca había pasado. En ese momento ya era oficial. En el otro estaba Atalanta, un club italiano que en los últimos años había hecho buenas campañas, aunque sin poder materializar todo esto en un título, ya que su palmarés estaba vacío desde 1963 y que poquito antes había perdido la final de la Copa Italia. Pese a esto dicho, en la final se olvidaron de todo eso y Atalanta aplastó 3-0 al equipo alemán aparentemente invencible y era campeón internacional por primera vez en su historia. La final de la Conference League fue el 29 de mayo de 2024. Fiorentina buscaba su revancha tras la final perdida en la edición pasada y acabar su sequía de títulos desde 2001. Pero esto no ocurrió. Olympiacos es de lejos el equipo griego más grande que existe, pero el fútbol griego a nivel internacional no es el más vistoso, y ningún club helénico había sido campeón internacional hasta, claro, que llegó Olympiacos en este año, y precisamente en la final en suelo griego, emuló a la selección nacional que 20 años atrás había conquistado Europa, pues ahora Olympiacos alzaba el primer título internacional de clubes para Grecia. Nos trasladamos a Venezuela, chamo, con un club que tiene un nombre peculiar, que es del mismo estado donde, pues, existe, el Carabobo FC, el cual sí, había ido a varios torneos internacionales, seguramente su nombre les sonará, pero su palmarés era escaso, o mejor dicho, nulo. Pero en la apertura 2024, este club brilló, deslumbró y arrasó en cuadrangulares, pasando la final. Su rival era Metropolitanos, y el objetivo era salir campeones, obviamente. El partido fue el 2 de junio, y el juego no se movió hasta el final, apareciendo los 3 tantos. Carabobo era campeón de la Apertura de Venezuela. Si bien no era campeón de Liga Venezolana porque se tendría que medir al campeón del siguiente semestre, final que posteriormente perdió, aún así vale la pena mencionarlo. A diferencia de Venezuela, acá en Colombia el campeón de un semestre sí es considerado campeón nacional, y esa suerte siempre había sido esquiva para un club tan popular en este país como el Atlético Bucaramanga. Muchos clubes considerados al menos históricos ya tenían por lo menos una estrella, pero el Leopardo aún no, hasta claro, este año. Tengo un video de toda la campaña del cuadro de Santander que la dejo por acá arriba, pero les comento que llegó a la final, la segunda de su historia, la primera la había perdido en los 90 ante América, y esta fue ante Santa Fe. Esto va a doler. En la ida en casa ganaron por la mínima, y en la vuelta en Bogotá fue una locura, la cual culminó con una derrota de 3-2, lo que lo llevó todo a penales. El 15 de junio, el Atlético Bucaramanga por fin, en sus 75 años de historia, gritaba campeón. La Eurocopa de este año tuvo 2 debutantes, Serbia, que era la primera vez que iba como nación independiente y bajo ese nombre, y Georgia, y en esta selección vamos a ahondar. Los georgianos lograron clasificar gracias al repechaje, tras una buena actuación en Nations League, y dejar atrás a la campeona de Europa de hace 20 años, me refiero a Grecia. En el torneo se ubicaron en el grupo F, muy complicado, y esto se vería tras una derrota ante Turquía y un empate con los checos. Pero contra Portugal lograron lo impensado, vencieron 2-0 a los lusos y con ello pasaban a los octavos de final como mejores terceros. Lamentablemente para ellos jugaron allí contra España, la que sería posteriormente campeona, y su debut impresionante pues acabaría.
hice una cobertura tremenda del verdadero torneo continental de selecciones. Por supuesto hablo de la Copa de las Naciones de la OFC, la cual se hizo este año tras 8 de espera, y una de las sedes sería la exótica Vanuatu, selección que no es que hubiera destacado mucho anteriormente. Sin embargo, este país se las arregló para hacer respetar la casa, y tras dejar fuera en semis a la otra local Fiji, Vanuatu se metió en la primera final continental de su historia, y lo mejor sería en casa ante su gente. Lo malo es que por supuesto el rival era Nueva Zelanda, y no hubo manera de frenar a los kiwis. Por ese motivo los vanuatuenses se quedaron con un más que honroso subcampeonato. New Zealand are the OFC Nations Cup champions. Vanuatu threw everything in this, but at the end of it, New Zealand win their 6th OFC Nations Cup title. Canadá fue la debutante en la Copa América 2024, y a pesar de que los canadienses son un equipo respetable en su región, tanto que había ido al último mundial, en este les fue bastante mal y no es que se tuviera altas aspiraciones para los de la hoja de maple en este torneo. Tras una fase de grupos curiosa donde perdieron ante Argentina, vencieron a Perú y empataron con Chile, accedieron a cuartos, donde estaba Venezuela, y pese a un golazo brutal que recibieron, en penales dejaron fuera la Vinotinto y alcanzaron semis en su debut. La final no se alcanzó tras caer con Argentina, y el cuarto lugar fue su premio porque cayeron por el bronce ante Uruguay. De esa manera los canadienses tuvieron en su debut el honor de estar entre los 4 mejores. En la misma copa, la selección Colombia llevaba un invicto impresionante que auguraba una buena participación de la tricolor en este torneo continental, el mismo que habían conquistado por única vez en 2001 en casa, y del cual habían apenas jugado 2 finales. Los cafeteros pasaron de grupo con 2 triunfos ante Paraguay y Costa Rica, y empatar con Brasil, llegando a cuartos donde dejaron fuera a Panamá, y en semis eliminaron a Uruguay, accediendo por fin a una final tras 23 años. «28 partidos seguidos llevaban sin perder en ese momento, esos que tristemente se esfumaron tras caer en el partido definitivo ante Argentina. Sin embargo, fue un equipo impresionante, sorprendente, que merece formar parte de este conteo. A pesar de que en la temporada previa Stuttgart estuvo a punto de descender, en la siguiente, la 23-24, este equipo alemán fue uno de los más fuertes de la Bundesliga, opacado terriblemente por el Leverkusen. Sin embargo, en sus visitas al Stuttgart sí que les dio buenos dolores de cabeza a los aspirinas, aunque sin vencerle. Quedarían segundos superando al mismísimo Bayern Múnich, lo que les permitió pasar a Champions después de 15 años y jugar la Supercopa Alemana, esto ante el ganador del doblete, es decir, Leverkusen. A pesar de estar ganando, un gol in extremis de las aspirinas, cosa que como saben fue constante, mandó el juego a penales, donde Stuttgart lamentablemente sucumbió en ellas. Pese a que Stuttgart no ganó ningún título, merece ser mencionado. Slovan Bratislava es un club eslovaco, el más dominador de su país, y alguien que no es ajeno a los éxitos europeos, siendo campeón de la Recopa en el 69 cuando representaba a Checoslovaquia. Pero en la actualidad, a pesar de ganar varias veces la Superliga eslovaca, no pasaba las fases previas de la Champions, hasta que en este año logró lo impensado. El campeón de Eslovaquia dejó fuera en fases previas al Struga de Macedonia, al Celje de Eslovenia, al Apoel de Chipre y al Midtjylland de Dinamarca, o como se diga, donde en la vuelta el 28 de agosto ganaron con remontada sobre el final para por fin formar parte de la Champions League como tal. Es el primer club eslovaco en fase de grupos desde 2010. El 25 de mayo de 2024 se jugó la final de la Pokal. Bayer Leverkusen acababa de perder su invicto y la final de la Europa League, pero esto no fue impedimento para derrotar al Kaiserslautern de segunda división. Si bien podría destacar en este puesto al mismísimo Kaiserslautern, que andaba en segunda división y sigue allí, también lo podría hacer con el Fortuna Düsseldorf, que también estaba en la B, o mejor dicho sigue, o el Saarbrücken, que está en tercera división y llegó a semis. Pero este puesto es para un equipo que ni siquiera jugó en esa final, pero fue un gran beneficiado, el Heidenheim, el cual jugó por primera vez en primera división en esta temporada, la 23-24. Y en una gran campaña, este club acabó en el 8º lugar,
sitio en el que no clasificaría nada, pero tras el triunfo del Leverkusen de la Pokal, un cupo de la Europa League se liberó para el séptimo lugar, el Hoffenheim, y el octavo, por ende, heredaba el cupo de los playoffs de la Conference League que tendrá el séptimo, pero como hubo una ampliación, pues se lo quedó el octavo, es decir, el debutante Heidenheim, que solo con una temporada en Bundesliga ya estaba en un torneo internacional. Esta fase previa fue ante el Häcken de Suecia, donde tras ganar tanto en Suecia como en Alemania, el 29 de agosto estaban oficialmente en la Conference League. Este fue el momento más esperado por muchísimas personas y me incluyo. No es un título ni tampoco un subtítulo. Es algo que para varios sería insignificante, pero para el considerado peor equipo del mundo es la gloria máxima. San Marino llevaba 141 partidos seguidos sin conocer la victoria, ni en amistosos. Habían ganado únicamente en 2004 y todo el mundo por 20 años esperó el momento en que por fin se rompiera la maldición y de una vez por todas San Marino ganara un partido. Y esto no solo es que pasaría, sino que ocurriría 2 veces este año. Ya tengo varios videos de esta gesta, pero les digo que el 5 de septiembre en casa, en la primera fecha de la Nations League, le ganaron por la mínima a Liechtenstein. Y tal como lo hicieron en 2004, en el mismo estadio, ante el mismo rival, ganaron. Y tras 2 décadas obtuvieron por fin un triunfo. El 18 de noviembre de visita ante el mismo equipo por la última jornada, volvieron a ganar, esta vez con remontada, en terreno ajeno, siendo la mayor victoria de su historia y la tercera de todos los tiempos, y conseguían la gesta de quedar primeros de su grupo y ascender de la Nations League a la Liga C, y hacía 2 meses atrás no ganaban hace 20 años. zwischen Liechtenstein und San Marino 1:3. Final score between Liechtenstein and San Marino 1. Bolivia hace muchísimos años se ganó el rótulo de ser el peor seleccionado de la Conmebol, siendo incapaz de mostrar un buen nivel tras salir de su país, aunque al igual que muchas rachas en este video, sequías, malarias, la verdad acabó con la suya, que era la de ser incapaz de ganar de visita en eliminatorias, cosa que se había logrado por última vez en 1993. Habían transcurrido 67 juegos hasta que llegó el 10 de septiembre en la visita a Santiago de Chile, donde ganaron 1-2. Y por fin, tras más de 30 años, los bolivianos conquistaban otro país. ¡Terminó! ¡Final! ¡Final! ¡Final del partido, señoras y señores! ¡Ha ganado Bolivia! ¡Ha ganado Bolivia! ¡Le ha ganado Chile 2-1! ¡Viva Bolivia, carajo! ¡Le ha ganado Bolivia! ¡Le ha ganado Bolivia a Chile! ¡Gracias! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias! ¡Ha ganado Bolivia! ¡Gracias! Racing es un club importante en su país. Contaba con una Copa Libertadores y una Copa Intercontinental nada más. Pero claro, estas ganadas en 1967, o sea, ya había pasado un buen rato desde esos triunfos, ¿no creen? Su última conquista a nivel internacional había sido en 1988 en la Supercopa Sudamericana. Y desde entonces el equipo argentino no había vuelto a coronarse hasta este año, por supuesto. La Copa Sudamericana 2024 fue su gran oportunidad. Y en Asunción, el 23 de noviembre se midieron a Cruzeiro, el último equipo que les había derrotado en una final internacional en 1992. Pero aquí habría revancha. Con un 3-1, la academia acabó con la espera y por fin era campeón internacional tras 36 años. El Nacional es un equipo grande en Ecuador, ganador de muchos títulos, pero que llevaba demasiados años sin poder destacar. Su última conquista había sido en 2006, cuando alzaron su 13ª liga, y desde allí, sequía, tristeza, hasta descensos.
pero los puros criollos tuvieron una más que merecida revancha 18 años después. En la Copa Ecuador llegaron a la final, y su rival iba a ser el más sorprendente, Independiente del Valle. Con un único gol al 44, el Nacional por fin podía darle una alegría a su gente, y tras casi 2 décadas gritaba campeón, su segunda copa. Botafogo, si recuerdan, el año pasado protagonizó la pechada más salvaje y obscena que haya visto o conocido en mi vida. Perder el Brasileirao de manera atroz, tras liderar casi todo el año en la liga, para al final terminar perdiéndola en las fechas finales y ni siquiera quedar subcampeón. Quedaron quintos si mal no estoy. Entonces se veía que no la iban a volver a ganar. Pero no. Su última liga había sido en 1995, que a su vez había sido su última copa que no fuese estadual. Pero en 2024 tuvieron su revancha. El 30 de noviembre, el Fogao llegó a la final de la Copa Libertadores por primera vez en su historia, teniendo que medirse ante Atlético Mineiro, y tras un 1-3, conquistaron el mayor título a nivel sudamericano. El 8 de diciembre debían cerrar con broche de oro el año con la conquista del Brasileirao, el cual parecía que de nuevo lo iban a perder, pero no, ya no. Con un triunfo de 2-1 en la última jornada ante Sao Paulo, por fin era oficial, era campeón por tercera vez y después de 29 años de Brasil. Club Atlético Central Córdoba, le digo el nombre completo para que se sepa cuál equipo es, aunque a partir de ahora solo le diré Central Córdoba, es un club humilde en Argentina. No tiene títulos de liga, tenía apenas unas copas de divisiones más bajas y en 2019 había alcanzado la final de la Copa Argentina, la cual perdió ante River. Era la oportunidad de alcanzar el primer título de su historia y la habían perdido. Lo bueno es que no sería su última chance. En 2024 el equipo de Santiago del Estero volvió a alcanzar otra final de Copa, y esta vez no se le iba a escapar. La final fue el 11 de diciembre ante Vélez y con un golazo al 51, el Ferroviario, como se hace llamar, era por fin campeón. Un humilde club chico que participará gracias a esto en la Copa Libertadores del 2025. En junio, Pachuca fue el ganador de la Conca Champions ante Columbus Crew de Estados Unidos. Aunque esto no es tan sorpresivo porque pues es la sexta vez que la ganaban y está a una de empatar al primer lugar como máximo ganador. Lo importante fue su buena actuación en la Copa Intercontinental de este año. Esta reedición de la original, aunque es más una continuación del Mundial de Clubes, daba una copa en cada una de las fases a las que iban pasando. De esa manera, Pachuca se midió al campeón de la Libertadores, el Botafogo, donde con goleada pasó a semis y se llevó el Derbi de las Américas. En semifinales ante Al Ahly de Egipto, en penales se impuso y se llevó la Copa Challenger de la FIFA, además de pasar a la final ante ni más ni menos que el Real Madrid. Pese a que cayeron ante el equipo merengue, estar allí merece toda la mención del mundo. Y finalizamos con un caso raro, pero que me lo hicieron saber hace unos días y vale la pena decirlo. Once Deportivo es un club salvadoreño fundado en 2019. En este 2024 jugó el torneo Apertura, el cual es el campeonato semestral que cerraba el año en El Salvador y que no era ni más ni menos que la 100ª edición, o sea, más especial no podía ser. Los aurinegros pasaron a la primera final de su historia y su rival fue el Club Deportivo FAS, el máximo campeón. Era un auténtico duelo entre David y Goliat. Y el 21 de diciembre, pese incluso a estar perdiendo, el 11 remontó el duelo y se llevaron el primer título de su historia.
Con esto cerramos, amigos. Sé que no mencioné casos como los de los ascensos de Mirassol en Brasil o del Hostel Kiel o como se diga en Alemania, y quizá otros casos más, pero es que el video se me haría muy largo. De hecho, no sé cuánto estará tardando esta grabación, ahorita lo chequeo. 35 minutos, juepu. Pero les invito a ustedes que comenten otras sorpresas de este 2024 que quizá no mencioné. Y pues nada, amigos, hasta acá este video, espero que lo hayan disfrutado y pues nada, nos veremos el próximo año. Que el puto balón con gafas los bendiga en este fin de año. Amén. Bueno, amigos, si este video fue de su agrado, agradecería que dejaran like, que comentaran algo al respecto siempre con respeto y que se suscriban al canal porque hago este contenido bastante seguido, sobre equipos raros, malos, selecciones nacionales sorprendentes, datos curiosos, en fin, mucho contenido sobre fútbol inusual. Les invito también a seguirme en mis otros canales, como mi canal de Cultura Popular de Colombia o mi canal de Fútbol Colombiano. Los links estarán en la descripción de este video, al igual que los links de mis redes sociales como son Facebook, Twitter e Instagram. En las 3 aviso de nuevos videos que subiré y otras cosas sobre los canales o externas también de YouTube. También pueden seguirme en Twitch, ahí de vez en cuando hago directos. Una cosita más, si les interesa apoyar más el canal pueden hacerse miembros por un pago mensual, pueden ser miembros nivel GAN o nivel GAN 5. Los beneficios los verán en pantalla y demás cositas que ya verán los que se hagan miembros. Por ejemplo, uno de los beneficios de ser miembro GAN 5 es tener su nombre en la pantalla de inicio como vieron al principio de este video. Así que pues si quieres apoyarlo, hazlo. Y ahora sin nada más que decir me voy, se despide GanCris 5.